Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy anfitriona Pris. Pues bueno, también aquí por Rumble vamos a estar metiendo material, nueva plataforma, también para poner cosas que obviamente no se pueden poner por YouTube, sencillamente porque es información que pues solamente corresponde a este tipo de páginas. Y bueno, si bien ya habíamos visto en la página de YouTube que se llama De Conocimiento Humano, unos videos bastante interesantes, unos que me pidieron de la conspiración de la Segunda Guerra Mundial. Vimos lo que fue el documental de Hitler, que hablan del escape de Hitler, que estuvo en la Patagonia. Hablamos también de Aleister Crowley y que pues a mucha gente parece que no le gustó. Sorry, como yo lo he dicho, el canal lo hacen ustedes. Y pues de igual manera Rumble se va a estar haciendo con los temas que no se hablan por YouTube. Y bien, ¿por qué saqué estos tres temas a colación? Porque muchas veces denominamos a Aleister Crowley como el loquito, como el que tiene un documental del ser más loco del mundo, que practicó artes oscuras, y ciertamente uno podría pensar, después de que hablamos del documental, sobre que este señor fue a Alemania o que estuvo apoyando a los alemanes, como se dice en el documental, pero todos los movimientos los hizo pues él solo, ¿no? Porque pues el señor era el máximo de los máximos. Sin embargo, podemos ver que a veces varía, ¿no? Este tipo de información. ¿Por qué lo voy a comentar? Tenemos aquí la fotografía de alguien que se llama Eugene Groshk. Y pues ustedes ven la indumentaria bastante oscura, con bastantes simbolismos, parecido a lo que manejaba a lo mejor Crowley dentro de este asunto. Eugene Grosh se presume que él nace en Riesa el 11 de marzo de 1888. Hay que hacer un poquito de historial para saber qué onda con este tipo. Ahora sí que dejó la escuela secundaria en Realschule, en Stolberg, a manera prematura. Sus clases finales las tomó en Wolfschule, que era una escuela primaria en Leipzig. Su interés literario lo lleva a convertirse en vendedor de libros, publicando esto pues en esta librería o editorial llamada Müllermann. 1911 se muda a Berlín, convirtiéndose en un subeditor, así como él publica ahí el cadete militar, el decorador de interiores, perdón, y ahora sí que las noticias de Alemania. Para 1914, el 29 de septiembre, Grosh se casa. Ahora sí que de esta unión nace una hija y su nombre le pone Al-Raun, que es un personaje de una novela de 1911 que se llamaba Ar-Raun, la historia de un ser viviente. Ahora sí que una novela oculta de el escritor Hans Heinz Ewers, que lo hizo de 1871 a 1943. Ahora sí que durante la Gran Guerra, que estamos hablando de la Segunda Guerra, por eso tuve que enlazar todo esto para que vayamos entrando en contexto, ahora sí que no fue comisionado como oficial en las corporaciones sanitarias.
Después de la guerra, él se convirtió en pues una persona que fue comisionado por el Partido Socialdemócrata. En 1919, él pues ya tenía la suficiente fortuna y conoció a una chica que pues deseaba ponerle 40,000 de aquella moneda a su disposición. Y eso para él también a empezar a obtener dinero de ella, de la inflación rampante alemana. Ahora sí que esto lo fue llevando poco a poco a convertirse en un vendedor de libros. Ahora sí que en 1920 él es arrestado y lo mandan a una prisión. 3 meses después, la Corte Militar del Reich delibera para él y pues ahora sí que el conde Zeppelin, el sobrino del conde Zeppelin, para que nos vayamos entendiendo, lo ponen en libertad. Y este partido político lo nomina en una posición para organizar el Schauberg de Berlín. Ahora sí que los padres de este señor no eran pues nada acaudalados. No fue como en el caso de Crowley. Ahora sí que la madre de Grosch, que trabajó como ama de casa ahora sí que en la Sociedad Teosófica de Berlín, en todos estos compendios o complejos, para llamarlo de algún modo. Y en 1921, la sociedad secreta de Rudolf Steiner, ahora sí que suplantó al vendedor de libros Heinrich Tanker, que ahora sí que se representaba a él mismo como un emisario secreto. Inmediatamente empezó a obtener dinero de Grosch y de su tienda de libros o librería. Grosch le dieron una misión, y esa misión es lo interesante, bajo el nombre de Gregor A. o Gregorius, que era un comisionado del establecimiento panosófico de Berlín. Y ahí es donde se empieza a poner raro el asunto. Ahora sí que Grosch fue obligado a asimilar este conocimiento esotérico, o sea, él no lo andaba buscando, de gente que pues uno era Herr Peschek y el otro era un astrólogo, y de Paul Link, un hipnotista, un curandero, por llamarlo de algún modo, y tenía ahí otra profesión que tenía que ver con estas artes ocultas. Tranker fue introducido, ahora sí que, o le presentó a Grosch publicar algo llamado Otto, así con doble T. Y de Wilhelm Barth y de Hugo Borat, del 1877 a 1943, lo fueron como que empujando ya a decirle, vas bien. Y ahí fundaron The Invenja Occult, o lo oculto de Invenja. Ya sabemos por dónde va el asunto. Y esto lo empezaron a convertir en un emporio. Y esto, pues, empezó a generar esto como que dinerito. Y entonces empezaron a ocurrir estos encuentros esotéricos, para que nos demos cuenta cómo va el asunto con este señor. Tenemos que dentro de esta historia, porque vienen cosas bastante interesantes con lo que refiere a la Segunda Guerra, que él estuvo también al frente en Rusia, pero después de eso fue empleado como artista comercial para el norte de Alemania
y para una compañía. La historia se pone interesante porque entonces empiezan a publicar cosas y empieza a trabajar también en películas como Doctor Mabus, El vampiro, La cabina del Doctor Calgary, y va colaborando con una producción de diseños de la construcción Delca y de esta firma de películas, y empieza a trabajar en Prieto de Corsair, y que la dirige el Dr. Robinson, Los Nibelungos de Fritz Lang en el 22 y Nosferatu de 1922. Interesante, ¿no? Cómo se va moviendo este señor. Ahora bien, después de esto, vamos viendo que en 1925, este señor denominado Tranker es visitado por Karl Gemmer, pero a esta visita la hacen Aleister Crowley. Y aquí vemos cómo empieza este engranaje con lo que respecta a este personaje. Y pues esto pues no estuvo solo. Y vamos viendo que esta cosa de Otto también empieza como que a surgir. Y entonces Eugene Grosh le manda cartas a Aleister Crowley. Un poquito más allá y que vamos viendo con estos qué onda, lo interesante se empieza a poner que tras la visita de Crowley ya vamos viendo que vemos ahora sí que a Gregorios y 4 fratres, como así se llama, y empiezan a formar un trabajo en grupo y van integrando esta Pansofía en Berlín y algo que se va a empezar a denominar como las Fraternitas Saturni. Y es en el mismo año que Grosh y este libro empiezan a tomar forma y se llama Satanische Magie, que obviamente traducido al inglés esto se vendría denominando magia satánica. Y apareció junto todo compendio y lo fueron enlazando este libro con Satanás, con la Virgen María y con los gnósticos de Barbelo. Entonces ahí ya empezaron a hacer como su mix para hacer estas como artes ocultas. Ahora sí que bajo el liderazgo de Grosh parece que empiezan esta Pansofía, como la llaman, con 60 miembros y pues con enlaces hacia Tranker. Y después de esta disolución de esta pues sede en Berlín de la Pansofía, y que lo empezaron a constituir ellos mismos para abril de 1928. Lo que describen como el amor, ahora sí que medianamente, pues ahí, ¿cómo les comentaré en español esta palabra? Pues como ahí X, este amor, ¿no? Porque pues yo creo que ni saben lo que es para cuando se empiezan a meter en esto, en este tipo de temas. Ahora sí que dentro de las Fraternitas Saturni empezamos a ver estas organizaciones telémicas autónomas que obviamente están basadas en el libro que hace Crowley llamado de la ley de Telema, que de eso pues ya habíamos hablado basados en el documental. Y esta asamblea se va empezando a constituir y toma lugar el 11 de mayo de 1928. O sea, hace que este señor también andaba por ahí haciendo sus menesteres con estas artes ocultas y que no lo dudamos de antemano que pueda ser que
también estuvieran metidos con lo que respecta al Reich alemán, y que pues de ahí también se pueda venir una como segunda teoría o historia de que estuviera también por ahí involucrado el Führer, vamos a decirlo así, pero no viene dentro de este reportaje. Ahora sí que hubo una inauguración oficial del FE que ya había sido señalado antes, ahora sí que en un almanaque astrológico de Bell Howe. En esta carta hacia Gerald York, que tiene fecha del 24 de febrero del 54, Henry Barben, ahora sí que opinó que Alby Grau, ahora sí que fuera señalado como un gran maestro. O sea que imagínense, Crowley, por allá en Estados Unidos, estaba diciendo que él era la bestia y un gran maestro, pero por Alemania también estaban tratando de apuntalar, por llamarlo de algún modo, a Grau. Entonces es interesante. Y a finales del 60, Grouch publica un ritual panosófico claramente influenciado por las ideas telémicas y saturnianas, lo cual el FSE no estaba muy aparte como se estaba pensando. En este ritual no hay duda que se había desarrollado un grupo de trabajo de la FS dentro de la pansofía y que duramente puede ser una representativa de esto que también denominan como etos. Entonces, son terminologías lo bastante difíciles, que pues a lo mejor uno no está cercano a ello porque no las ha estudiado, pero sí vamos comprendiendo cómo está el contexto de que pues Crowley influencia a otra persona en Alemania para hacer sus propias artes ocultas, que este señor que vemos. Se hace una constitución y que se llama la Constitución de Fraternitas Saturni para mayo de 1928, donde obviamente hay documentos y de hecho eso es lo que vamos a hacer ahorita porque no se puede hacer capturas de pantalla, pero aquí para eso tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Y aquí les muestro a través del teléfono celular que el libro existe, esta constitución. Y aquí están las capturas de pantalla de lo que es estos documentos, que son bastantes. Y esto lo toman de Aitos, Walter Janstic, Die Fraternitas Saturni ARW en Múnich en el 79. También tenemos este movimiento de los adonistas dentro de todo esto, que también es lo interesante, que fue pocas semanas después, en 1928, de que el FS era aliado con la Sociedad Adonística y fue un grupo fundado en lo que fue el sexo y la magia el 1 de mayo del 25 por Franz Sater Musalam, que fue de 1884 a 1942. Este gurú de Franz Bardon, quien trabajaba en la magia, después tendría un suceso sin precedentes, tanto en Alemania, pero este libro fue mal traducido en inglés y ahora sí que fue una negociación que después se hizo con Wilhelm Kirchner, y de esto se empezó a hacer, yo creo que otra traducción. En 1928 la alianza con la Orden de los, ahora sí que constructores mentales, que este fue otro nombre que se le dieron a los adonistas.
que también estuvieron metidos con este señor. Ahí es donde empiezan estas como especie de relaciones. Y bueno, vamos viendo esencialmente que tenemos esta documentación, que también pues vamos a hacer lo propio, porque existen y pues las vamos a mostrar. ¿Okay? Aquí está. Este es otro de los libros. Y pues fue traducido al inglés, tal y como va estas artes. O sea, ahí vamos viendo cómo es que ciertamente vamos viendo que también ellos empiezan a entrar este tipo de cuestiones durante la Segunda Guerra Mundial y se hicieron también panfletos como de Saturno, donde había rumores de que adentro de esto había pues drogas y sexo, y les faltó nada más el rock and roll, no nada más porque no existía. En la FS, y se fueron esparciendo en 1920, y hay un incidente escandaloso donde una mujer de esta asociación saturniana se cayó de un camión mientras estaba intoxicada con cocaína. Y ahora sí que se recuerda por Oscar Slack, quien había visitado a Grosh en su tienda de libros, y sin imaginar, ahora sí que este periódico que hacía Grosh de magia fuera lo suficientemente claro sobre las drogas y sobre otras cosas que venían ahí, también del extracto del cactus, o sea que vendría siendo el peyote, y que también fue publicado entusiastamente y para también incitar al uso de hashish. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cómo es que también en Alemania, no tuvo que estar precisamente Crowley ahí las 24/7, pero sí, vamos viendo cómo es que este movimiento se va dando también en Alemania con sus propias formas de hacer este tipo ocultista, más inspirado en lo que ya dijimos de este libro. Y aquí les muestro los panfletos que se iban haciendo. Entonces, es muy interesante también lo que vamos viendo de este cuate y cómo también se va moviendo en estas artes. Entonces, pues esto es un poquito de lo que yo te tenía de este señor llamado, y que me costó un poquito de trabajo encontrar la información, pero me parece lo suficientemente interesante Eugene Groch y este movimiento que también se va haciendo a través de la Alemania nazi, entonces, y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues hasta aquí te dejo este video que nada más era un pequeño compendio, que yo creo que te va a ser lo suficientemente interesante y que bueno, este tipo de temáticas un poquito más fuertes las vamos a ver por aquí por Rumble. Y bueno, por mi parte es todo. Esto fue Princesa Gary y que tengas una buena noche.